María tenía 27 años y vivía en un pequeño pueblo llamado Sanabria, en la provincia de Zamora. No en Madrid, ni en Barcelona, ni en ningún gran centro urbano, sino en ese lugar donde todos saben qué secreto guarda cada vecino y quién acaba cenando con quién. Trabajaba en una agencia de publicidad local, donde el café era más frecuente que el oxígeno y los clientes tenían una autoestima que rivalizaba con la Torre de Hércules. Sus compañeros, en cambio, eran perfectos para comentar los últimos cotilleos del pueblo mientras retocaban fotos en Photoshop. Su vida personal, que alguna vez tuvo sentido, se había convertido en una broma recurrente que ahora contaba con una sonrisa irónica. Su ex, Álvaro, había sido el típico hombre demasiado correcto, demasiado impoluto, el que siempre llevaba la camisa perfectamente planchada y su móvil como si fuera un espejo retrovisor. Siempre con la pantalla hacia abajo, como si María fuera a espiar sus mensajes. Al principio, Álvaro era un príncipe de película, buenos días, guapa, pasta con tomate y una botella de vino barato sacada del supermercado del barrio. Pero con el tiempo, la rutina se volvió un clásico de novela barata, el teléfono siempre cargándose en el coche, desapariciones sin explicación y la misma excusa cansina, me quedé dormido. Pero María no era de las que se dejan arrastrar por el drama. En Sanabria, las mujeres eran observadoras natas. Analizaban cada gesto, cada palabra, y cuando llegaba el momento, golpeaban donde más dolía, con la precisión de un cirujano. Y así fue como un día, la hermana pequeña de Álvaro, Lucía, con quien María siempre había tenido una complicidad silenciosa, le envió una foto. En la imagen, Álvaro no estaba solo, sino acompañado de una instructora de pilates, cuyo atractivo físico no dejaba lugar a dudas de que sabía manejar más que una esterilla. La foto mostraba un abrazo, sonrisas cómplices y la leyenda, viernes caliente en el gym, no solo para los músculos. María no puso los ojos en blanco. Se rió. Porque justo en ese instante, recordó a Sergio. Sergio era un hombre de 42 años, con voz rasposa y manos que sabían exactamente dónde aferrarse. Siempre demasiado educado, demasiado atento, demasiado suave al hablar. María, una ingenua, fingía no notar cómo sus ojos se demoraban en sus piernas cuando ella lucía shorts en verano. Pero ya no era ingenua. El sábado, Álvaro se fue al gimnasio, como era de esperar. Su madre, Valeria, había viajado a una casa rural en la comarca de La Vera con unas amigas, y Sergio se quedó en casa. María no llegó con las manos vacías, un pastel de chocolate, su vestido rojo cereza ajustado al cuerpo, escote profundo y, por supuesto, sin ropa interior. Solo la intención. Sergio abrió la puerta. Camisa blanca con los primeros botones desabrochados, barba incipiente, mirada intensa. Solo pasaba a saludarte, quería hablar un poco. ¿No estás ocupado? Él sonrió con esa media sonrisa que le hacía cosquillas en la espalda. Para ti, nunca. Se sentaron en el sofá. Él, relajado, con las piernas abiertas. Ella cruzó las piernas lentamente, dejando que el vestido se subiera justo lo suficiente para alimentar las fantasías. Empezó a contarle todo, la traición, el descubrimiento, la rabia y el vacío. Sergio escuchaba, sin interrumpir, sin juzgar. Él era el tipo de hombre que sabe escuchar. No te merecías esto, dijo al final. Eres demasiado auténtica para esas patrañas baratas. ¿Y qué hace un hombre auténtico?, preguntó ella inclinándose hacia adelante. Sé lo que hago, respondió con mirada fija. Un hombre auténtico ayuda a olvidar a quien te hizo daño. Te hace sentir mujer. María tocó su rodilla. Entonces ayúdame a olvidar, susurró. Sergio no dudó. Su mano se posó en su cintura y sus labios, maduros y cálidos, se unieron a los suyos. No fue un beso de adolescente, fue un beso de hombre seguro, que sabe dónde tocar, con qué fuerza y ritmo. Sus manos exploraban con respeto y pasión. El vestido resbaló y solo quedó la delicada combinación de encaje negro. Era pecado legal. Él la besaba despacio, saboreando cada centímetro. María gemía suavemente, pero no de dolor, sino de libertad, la libertad de hacer lo que quería sin miedo. Cuando terminó, yacían desnudos en el sofá, entre risas cómplices como niños que acaban de robar un caramelo y se esconden en un armario. Solo que no era un armario, era el salón de la esposa de Sergio. Pero ella no sentía culpa, sino libertad.
Por primera vez en mucho tiempo, después de aquella noche, ya no era la misma. No solo porque había dormido con el ex de su ex, sino porque había descubierto quién era realmente, no una niña abandonada, sino una mujer deseada, valiente, peligrosa. María caminaba por las calles de Sanabria como si bajo sus pies no hubiera asfalto, sino un escenario. Su cabello recogido en un moño descuidado, labios pintados en un tono rojo silencioso pero estridente, gafas que ocultaban una ironía mordaz. Álvaro volvió a aparecer una semana después. Clásico. Cuando sintió que ella ya no corría tras él, empezó a escribirle. ¿Cuánto me echas de menos? Tenemos que hablar. Ella no tuvo que hacer nada, solo leer y guardar silencio. Pero Sergio no escribía, él actuaba. Un martes a las 18:32, llegó un mensaje sencillo: estoy solo en casa. Trae algo más fuerte que el chocolate. María sonrió y sacó del armario ese vestido rojo de espalda descubierta, sin mangas, sin ropa interior. Cuerpo untado en aceite ligero, pecho elevado, cabello voluminoso y ligeramente húmedo, tacones de aguja. No caminaba hacia un hombre, volaba. Sergio le abrió la puerta sin decir palabra. La miró como un hombre hambriento ante la cena que él mismo había preparado. Lentamente, con calma y deseo, se quedaron en silencio casi todo el tiempo. Él la llevó a la cocina, donde sonaba en bajo el viejo disco de Mecano. La mesa vacía salvo por una copa y una jarra de licor de cereza. ¿Has traído postre?, preguntó él. Hoy el postre va en tacones, respondió ella con una sonrisa. Él la tomó con firmeza pero sin brusquedad. Sus manos recorrieron la espalda y la cintura. Cuerpo contra cuerpo, aliento en la nuca, susurró. Hoy no te vas. Ella nunca pensó en irse. Se trasladaron al dormitorio, donde la colcha de rombos parecía demasiado formal para lo que iban a hacer. Sergio la acostó boca abajo, levantó lentamente el dobladillo del vestido y sus manos acariciaron sus caderas. Ella se arqueó invitándolo. Cada movimiento suyo era como una jugada en una partida de ajedrez. Parecía que sabía cómo acabaría el juego, pero él siempre inventaba nuevas reglas. Esa noche utilizó un pañuelo de seda con estampado de amapolas para vendarle los ojos. Susurraba palabras tan hermosas como indecentes al oído. Sin vista, el cuerpo siente diferente. Cada toque era un relámpago. No solo tocaba, controlaba su respiración, su pulso, su voluntad. Luego arrancó toda la ropa hasta dejarla solo piel y deseo. Amaron largo, lento, en posturas que transmitían no solo placer, sino poder. Ella arriba. Él detrás, sujetando sus manos, diciéndole que era la mujer más deseada que había visto. Después era imposible volver a mirar a los chicos del bar con los mismos ojos. Acabaron tumbados en penumbra. Él acariciaba su cabello y le contaba cómo de joven quiso ser músico y acabó ingeniero. Pero ahora te tengo a ti, dijo. Mientras dure, mientras nadie lo sepa, respondió ella, cubriéndose con la sábana. Pero yo quiero que sea para siempre. María se quedó paralizada. Era más que sexo. Él empezaba a sentir. Y ella también. Y eso ya no era un juego. Pasaron las horas en silencio hasta que la madrugada se coló por la ventana. Al día siguiente, María salió a comprar al pequeño mercado del pueblo, con un vestido vaporoso color marfil que rozaba sus tobillos y unas sandalias de tacón bajo que dejaban entrever sus pies delicados, mientras una trenza suelta le caía sobre un hombro. Pero sintió una mirada clavada en su nuca. Al principio pensó que era paranoia, un simple reflejo de sus nervios, pero cuando su amiga Clara le susurró días después, vi a Álvaro merodeando cerca de tu casa, supo que la sombra del pasado no se iría tan fácil. Desde aquel momento, vivió en una doble línea entre la euforia y el miedo. Los encuentros con Sergio se hicieron más frecuentes, pero también más discretos. Sin llamadas interminables, solo mensajes cortos y furtivos. Se veían en habitaciones de hoteles a las afueras, en portales de casas ajenas y, una vez, en el vestuario del gimnasio donde él la había llevado de excursión. Aquella vez llevaba un chándal deportivo, pero nada debajo. Él insistió, cerraron con llave y se dejaron llevar por la adrenalina. María se sentó en un banco de madera, mientras sus dedos recorrían la piel que ardía bajo su tacto. No se apresuraban, tenían solo 12 minutos antes de que llegara el siguiente grupo. Él besó su tobillo, subió lentamente hasta detenerse en el límite entre la verdad y la locura. No terminaron, pero ese final a medias los volvió locos.
Sergio prometió, la próxima vez, en la casa rural, nadie nos encontrará, pero el destino tenía otros planes. Álvaro comenzó a aparecer en los lugares que María frecuentaba, en la oficina, en el supermercado, incluso una vez se le plantó en la parada del autobús. Has cambiado mucho. ¿Estás con alguien? Ella lo miró sin miedo y respondió, estoy conmigo misma, y eso me basta. Él apretó los labios, desconcertado. No esperaba esa respuesta. Estaba acostumbrado a que ella se arrastrara tras sus disculpas, pero ahora ella solo se abría ante quien sabía tocar sin pisar. Aquel sentimiento de que algo se había descubierto crecía en el aire, invisible pero palpable. Una noche, en la casa rural de Sergio, María sintió por primera vez miedo. No por lo que hacían, sino porque se había convertido en rutina. Él la recibió en la entrada. Ella vestía un vestido blanco ligero, sin zapatos, con una cesta de albaricoques en las manos. Un picnic, decían, aunque solo tenían fresas, vino y deseo insaciable. El silencio de la finca era solo roto por el trino de los pájaros y el crujir de la madera bajo sus pies. Se sentó en el banco de la veranda. Él se acercó y comenzó a desabrochar su vestido con lentitud, como si cada botón fuera un reto. María asentía, segura. La tela cayó al suelo, dejando ver medias blancas y una camisa de seda color nude. Sergio adoraba verla así, inocente pero provocadora, especialmente con tacones y medias. La levantó en brazos y la llevó al interior, la tumbó sobre una cama vieja con una colcha de flores. Pero algo era distinto. Sus ojos se encontraron con una mezcla de miedo y urgencia. ¿Pasa algo?, preguntó ella. Él apartó la mirada. Valeria ha vuelto. Sospecha algo. No directamente, pero lo siente. María se quedó paralizada. Ella sabía. ¿Ella sabe?, preguntó con voz temblorosa. No aún. Pero no es tonta. El silencio llenó la habitación. Él repentinamente la giró, la presionó contra la cama y susurró, mientras pueda, quiero sentirte por completo. Toda aquella noche hicieron el amor con una mezcla de tristeza y ternura desesperada, como si les hubieran robado el futuro y quisieran vivirlo en una sola velada. 3 días después, Valeria le escribió un mensaje breve. María, tenemos que hablar. María miró la pantalla como si fuera un veredicto. Se encontraron en un café cerca de la estación. María llegó temprano, nerviosa, con un traje azul marino de pantalón, gafas y el cabello recogido en un moño. Cero seducción, máxima defensa. Valeria entró tranquila, como la calma antes de la tormenta. Hola, María, dijo. Sentándose. No voy a andarme con rodeos. ¿Me lo vas a contar tú o tengo que sacarlo gota a gota? María se quebró y contó todo, sin justificaciones, solo la verdad. Quería sentir. Valeria la escuchó con el rostro pétreo y al final soltó. Él también sentía algo. Lo veo en sus ojos. No solo estuvo contigo, te amaba. Eso es peor, y se fue. Sin gritos, sin golpes, solo silencio. María quedó quemada por dentro, como un campo tras el incendio. Por primera vez pensó si se había pasado de la raya. Después de esa conversación, todo se desmoronó. El aire se volvió denso, como antes de la tormenta. Cada encuentro con Sergio se sentía como caminar sobre minas. No sabían cuándo ni quién descubriría lo siguiente. Pero seguían, quizá porque detenerse era imposible o porque ya nada era solo pasión. María notaba que extrañaba a Sergio no solo por sus besos, sino por su voz, su manera de hablar, la forma en que acariciaba su cabello después, hasta el olor de su camisa. Dormía con una de sus camisas, no como venganza, sino como apego, tal vez amor. Admitirlo era más difícil que ser sorprendida desnuda en medio de la plaza. Sergio la invitó a pasar un día en Zamora, para ser normales, aunque solo fuera por un día. Salieron temprano. Ella llevaba un abrigo largo que ocultaba un vestido sencillo, medias y botas de tacón grueso. Él conducía en silencio, de vez en cuando sonreía. Era otra versión de ellos, más tranquila, profunda. Pasearon por el casco antiguo, bebieron café para llevar y se tomaron fotos solo para ellos. María sostuvo su mano por primera vez en público y le importó un comino quien mirara. ¿Sabes?, dijo él, al principio sentía culpa. Luego comprendí que no eres un error. Eres lo más real que he tenido. Ella sonrió, pero el corazón latía con inquietud. En pueblos como Sanabria,
Esas historias nunca terminan bien. Siempre alguien conoce tu historia desde la infancia. Siempre hay un vecino que cree tener derecho a juzgar, y entonces ocurrió. No en Zamora, sino en su pueblo. Frente al centro comercial, una amiga de Álvaro, la que siempre sabía demasiado y hablaba demasiado alto, la vio. Al día siguiente, la hermana de Sergio le escribió: ¿Qué estás haciendo? Estás con el marido de mi madre. Ahí todo explotó. Valeria llamó con voz fría. María entendió entonces que nada quedaría en silencio. Álvaro le escribió: ¿Por qué haces esto? Ya no tiene gracia. ¿De verdad estás con mi ex? Ella no contestó. No tenía palabras. No sabía cómo defenderse cuando la atacaban desde todos los frentes. Esa noche, Sergio llegó a su casa. María estaba sentada en el suelo de la cocina, descalza, con una camiseta vieja y las mejillas mojadas por las lágrimas. Él se sentó junto a ella, la abrazó en silencio, acarició sus manos con ternura, como si se despidiera. Tengo que irme, dijo, por un tiempo. Valeria no puede verme. No quiero hacerle más daño, pero no me alejo de ti. Si me quedo, será peor. María entendió, pero le dolió como un corte profundo. ¿Y yo? Preguntó. Eres fuerte. Me superarás. Y volveré. Él se fue y ella quedó con el silencio, los mensajes que nunca llegaron y una rabia nueva. Ya no era contra Álvaro, sino contra la injusticia. ¿Por qué a la mujer que lucha por su verdad la llaman destructora, mientras al hombre que miente años lo consideran simplemente un hombre que se equivocó? Pasaron 2 semanas de un tiempo denso, opaco. María casi no salía, apagó las notificaciones, trabajaba desde casa, pasaba las noches con la ventana abierta, envuelta en la camisa de Sergio, imaginando que entraba sin llamar, la tomaba por la cintura y le susurraba que todo había terminado y que ahora podían estar juntos, pero en lugar de Sergio, apareció Álvaro. Era de noche, sin avisar. Ella abrió la puerta en bata. Él estaba con una botella de vino y una sonrisa culpable. ¿Podemos hablar?, preguntó. María quiso cerrarle la puerta, pero no pudo. Lo dejó entrar, porque en el fondo quería saber por qué la había traicionado. Quería entender. Y, tal vez, cerrar ese capítulo de una vez por todas. Se sentaron. Él empezó a explicar que se había perdido, que fue un idiota, que no valoró lo que tenía y que solo quería recuperarla. Luego intentó besarla, pero María sintió un rechazo profundo, pegajoso. No porque fuera un monstruo, sino porque ya no le pertenecía. Su cuerpo no respondía a su tacto. Se apartó. Perdona, dijo, pero esto terminó hace tiempo. Entonces él preguntó: ¿y si él no vuelve? ¿Y si te abandona? Ella no sabía qué responder, pero sabía que, aunque Sergio no volviera, ella ya no sería la misma. No era la ex que lloraba, sino la ex que sonreía, que se ponía medias y seguía adelante. Un mes pasó. 30 días de silencio absoluto. Ni una llamada, ni un mensaje de Sergio. Solo rumores, que había ido a ver a su hermana en Salamanca, otros decían a un pueblo cercano. En Sanabria, la gente no sabía todos los detalles, pero fingía no notar nada. María aprendió a respirar de nuevo. Sin él, al principio fue duro. Cada rincón de su casa le recordaba a él, a ellos, como la tomaba en la mesa de la cocina, como acariciaba su cabello cuando se dormía en su pecho. Se refugió en el trabajo. Incluso fue a un psicólogo, no porque estuviera rota, sino para entender por qué la sinceridad a veces solo trae dolor. Una noche, mientras se acomodaba en el sofá con su té, alguien llamó a la puerta. María se quedó paralizada. Luego un segundo toque. El corazón le latía en la garganta. Abrió. Ahí estaba él. Cansado, sin afeitar, con una chaqueta oscura y ojeras profundas. En las manos, una maleta. No podía más, dijo. Pensé que pasaría, pero no fue así. Ella guardó silencio. Él dio un paso adelante. ¿Puedo entrar? Ella asintió. Él entró, miró alrededor como si comprobara que todo seguía igual. Hablé con Valeria. Le expliqué todo. Que no fue un juego, que eres tú, que por primera vez vivo de verdad. ¿Y ella?, preguntó María. Se fue. No con gritos, ni rabia. Solo se fue, como una mujer que ya no tiene nada que perder. María se sentó en un taburete de la cocina. Él se quedó de pie frente a ella,
no te pido que vivas conmigo o que construyamos algo ahora. Solo quiero estar cerca. Beberte contigo. Ver cómo ríes. Dormir en tu cama y no en casas ajenas. Ella lo miró y, por primera vez en mucho tiempo, no fue por deseo ni por venganza, sino por verdadera cercanía. No sé si alguna vez nos perdonarán, dijo, me da igual, mientras tú te perdones a ti misma. Se acercó, tocó su rostro. Él besó su mano y ella lloró, no de dolor, sino de alivio. A la mañana siguiente, despertó en sus brazos, con una camiseta larga, sin maquillaje y el pelo despeinado, y por primera vez no se sintió usada ni sucia. Esa era su vida. Salieron al patio. Él la rodeó con un brazo. Los vecinos pasaban y miraban, algunos con sorpresa, otros con juicio y unos con curiosidad. Pero a María no le importaba. Era una mujer que había tomado su decisión. Pasaron 2 semanas más. Ya no se escondían, aunque evitaban lugares familiares para no generar conflictos. Vivían como pareja. Una tarde, fueron a un café en las afueras del pueblo. María llevaba un vestido gris de punto con una abertura alta y botas elegantes. Él, una camisa y chaqueta de cuero. Sentados junto a la ventana, ella tomaba un vino caliente con especias. Él, unos buñuelos rellenos de cereza. Dime, le preguntó ella, si supieras cómo acabaría todo, ¿volverías a hacerlo? Él sonrió. Si supiera que serías mía, hubiera venido antes. Rieron juntos. ¿Y si supieras que dolería? Insistió ella. Él se puso serio. De todos modos lo haría. Ella se inclinó y le besó la mejilla. Entonces, la puerta se abrió. Álvaro entró. Se quedó paralizado, como si se hubiera dado una bofetada a sí mismo. Su mirada recorrió a María, a Sergio, a sus manos entrelazadas, al vestido ceñido que realzaba su pecho. Se acercó furioso. ¿En serio? Bufó. Más serio no puede ser, respondió Sergio. No eres un hombre, le espetó. Álvaro. Solo la usaste. Y encima tienes el doble de edad. María se levantó con calma, sin gritos. ¿Quién usó a quién? Preguntó. Sergio la miró, la entendió y se quedó a su lado. Álvaro se dio la espalda y se marchó, como siempre, sin acabar la pelea. Aquella misma noche, María despertó con una sensación extraña. Sergio dormía a su lado, y ella bajó a la cocina a beber agua. Entonces, unas luces de coche iluminaron la ventana. Un vehículo se detuvo, sin moverse. María miró con atención, pero no distinguió el rostro. Dio la espalda un instante, y en ese momento el coche arrancó de golpe y se fue. No fue casualidad. María sabía que alguien vigilaba, que alguien quería saber cómo acabaría todo, y ella también. Pasaron los días con una tensión creciente en el aire, como si Sanabria misma contuviera la respiración. María sentía que la mirada invisible se posaba sobre ella en cada esquina, en cada callejuela adoquinada, incluso dentro de su propia casa. La sospecha era un huésped incómodo que no se marchaba, y con él llegaba un miedo sutil pero constante. No podía evitar preguntarse quién estaba detrás de aquel coche, qué secretos ocultaba y si su pasado volvería a atraparla. Una tarde, mientras caminaba por la plaza principal, se detuvo frente a la librería de don Julián, un hombre mayor con gafas gruesas y sonrisa amable que siempre tenía un chiste preparado. ¿Buscas algo para olvidar o para recordar?, le preguntó guiñándole un ojo. María rió, sacudiendo la cabeza. Más bien para sobrevivir, contestó. Él sacó un libro de la estantería con la portada desgastada, Amores imposibles y secretos guardados. Aquella noche, María decidió no dejar que el miedo marcara sus pasos. Se vistió con un vestido negro ajustado que acariciaba sus curvas, tacones de aguja que resonaban en el suelo de madera y un collar sencillo de plata que brillaba bajo la luz tenue. Su cabello, suelto en ondas suaves, caía sobre sus hombros como una promesa. Salió a un bar cercano, un lugar pequeño donde la música española llenaba el ambiente y las risas eran un remedio contra la soledad. Allí, entre copas y miradas furtivas, apareció Sergio. Esta vez no hubo necesidad de palabras. Sus ojos se encontraron y una chispa recorrió la habitación. Él llevaba una camisa azul oscuro, ligeramente desabrochada en el cuello, y unos pantalones de lino que acentuaban su porte sereno. Se acercó, tomó su mano y la invitó a bailar. La música los envolvió, y por un instante olvidaron las sombras que los perseguían, pero la tranquilidad era efímera. Al regresar a casa, María encontró una nota deslizada bajo la puerta. No todo está dicho.
no todo está terminado. Te observo. Firmada con una inicial, el corazón de María se aceleró, recordando a Álvaro, pero también la amenaza velada de alguien que parecía jugar con sus miedos. ¿Sería él? ¿O alguien más? La incertidumbre se convirtió en un laberinto del que no sabía cómo salir. Sergio, preocupado, le propuso irse unos días a la casa rural, lejos de las miradas inquisitivas. María aceptó, anhelando un respiro. Allí, en medio del silencio de los bosques, bajo un cielo estrellado, se prometieron enfrentar juntos lo que viniera. Pero incluso en ese refugio, María sintió que el pasado se acercaba, invisible, implacable. Una noche, mientras Sergio dormía, escuchó un ruido extraño afuera. Al asomarse, vio una sombra fugaz desaparecer entre los árboles. No había duda, alguien lo seguía. Y esta vez, no era un juego. En el horizonte, las luces del pueblo parpadeaban, ignorantes del drama que se estaba gestando. María sabía que su historia apenas comenzaba, que detrás de aquella amenaza se escondía un secreto aún más oscuro, una verdad que podría cambiarlo todo, y mientras la luna iluminaba su rostro decidido, una pregunta quedó flotando en el aire: ¿quién realmente está detrás de la vigilancia? ¿Álvaro? ¿Valeria? ¿O alguien que ni siquiera habían imaginado? El misterio estaba servido, y María estaba dispuesta a descubrirlo, sin importar el precio. Los días siguientes en Sanabria transcurrieron entre la calma aparente y la tensión invisible que se respiraba en cada rincón. María se despertaba con la sensación de estar siendo observada, como si sombras alargadas se escondieran tras las cortinas de su casa. Cada sonido inesperado hacía que su corazón diera un vuelco, pero ella se negaba a dejarse vencer por el miedo. Esa noche, se preparó con una mezcla de desafío y sensualidad, un vestido rojo oscuro, ceñido al cuerpo, que terminaba justo por encima de las rodillas, dejando entrever unas medias negras de encaje y tacones de aguja que la hacían sentir poderosa. Su cabello, suelto y ligeramente ondulado, caía con desorden perfecto sobre sus hombros, y un delicado collar de plata adornaba su cuello, resaltando la línea suave de su clavícula. Salió a caminar por la plaza del pueblo que, bajo la luz amarillenta de los faroles, parecía un escenario donde cada paso resonaba como un eco de su propia historia. En el bar de siempre, encontró a Sergio esperándola. Él llevaba una camisa blanca con las mangas remangadas, dejando ver sus antebrazos musculosos, y unos vaqueros oscuros que contrastaban con la sobriedad de su look. Sin palabras innecesarias, la tomó de la mano y la llevó a la pista de baile. La música, una mezcla de flamenco y jazz, envolvía sus cuerpos que se movían al unísono, como si bailaran para desafiar al mundo entero, pero la paz fue efímera. Al regresar a casa, María encontró una carta deslizada bajo la puerta. La lectura le heló la sangre: no todo está dicho, ni terminado. Te observo. Firmada con una simple A. Su mente viajó instantáneamente a Álvaro, pero la amenaza tenía un aire distinto, más oscuro, más personal. Sergio, preocupado, le propuso escapar unos días a su casa en la sierra, lejos de las miradas y los rumores. María aceptó, queriendo creer que ese refugio les devolvería la tranquilidad. En la cabaña, rodeada de pinos y bajo un cielo estrellado, se prometieron enfrentar juntos lo que viniera, pero incluso allí, la calma era solo apariencia. Una noche, María escuchó un susurro en el viento y vio una sombra deslizarse entre los árboles. La amenaza se acercaba, y esta vez no era un juego. Las luces de Sanabria parpadeaban a lo lejos, ignorantes del drama que se tejía entre sus calles. María sabía que su historia apenas comenzaba y que detrás de aquel acecho se escondía un secreto que cambiaría todo. Mientras la luna bañaba su rostro decidido, una pregunta persistía en su mente: ¿quién realmente la vigilaba? ¿Álvaro? ¿Valeria? ¿O alguien inesperado? El misterio estaba servido. María estaba lista para enfrentarlo, cueste lo que cueste. La mañana siguiente amaneció fría y gris en Sanabria, como si el cielo compartiera el peso que María llevaba en el alma. Se vistió con un suéter de lana gruesa color mostaza que resaltaba su piel clara, unos vaqueros ajustados y botas de cuero gastado que crujían con cada paso. Su cabello, recogido en una coleta alta, dejaba al descubierto un par de pendientes de aro que brillaban con la luz tenue del amanecer. Salió a la calle con la determinación de quien sabe que debe enfrentar lo inevitable. Al llegar a la plaza, se encontró con don Julián, el librero,
que le sonrió con esa mezcla de ternura y sabiduría que solo tienen los que han visto demasiadas historias pasar. ¿Lista para escribir el próximo capítulo?, le preguntó con ironía. María sonrió, agradeciendo ese pequeño refugio de normalidad, pero no había tiempo para distracciones. Esa misma tarde, mientras trabajaba en la agencia de publicidad, recibió un mensaje anónimo: el pasado nunca muere. Prepárate. La pantalla de su móvil parecía arder bajo sus dedos. Intentó mantener la compostura ante sus colegas, pero la tensión era palpable. Por la noche, Sergio le esperaba en la casa rural. Él vestía una camiseta gris y pantalones cómodos, su rostro iluminado por la chimenea que crepitaba suavemente. Se acercó a ella, tomó sus manos entre las suyas y, con voz baja pero firme, dijo: no estás sola. Pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos. María apoyó la cabeza en su pecho, escuchando el latido fuerte y constante que le daba fuerza. Pero entonces, un ruido seco proveniente de la ventana rompió la calma. Ambos se quedaron inmóviles, mirándose con ojos llenos de alerta. Al asomarse, vieron marcas en la madera del marco, como si alguien hubiera intentado forzar la entrada. El peligro ya no estaba solo en sus mentes, era real y tangible. En ese instante, el teléfono de María vibró con un mensaje nuevo, una fotografía borrosa donde se veía claramente el rostro de una mujer desconocida, con una sonrisa enigmática. No confíes en nadie, decía el texto. El corazón de María se detuvo. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué quería? Y, sobre todo, podían confiar aún en Sergio. Mientras la noche envolvía la casa rural, las sombras parecían cobrar vida, y María comprendió que el juego acababa de empezar. La verdad estaba más cerca de lo que imaginaba, y la próxima jugada podría ser la definitiva.